Bueno, nuestro comentario editorial generó ya mismo una discusión. Digo, bueno, vamos directamente al aire a tenerla. Gastón Pampaleturia, ¿cómo te va, querido amigo? Hola, Pablo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, muy bien, muy bien. Bueno, ya te voy a escuchar hablando sobre esto. Andrea Núñez, buenas tardes, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Tenemos invitados para hablar de vino hoy? Hoy vamos a hablar mucho de vino. Perfecto. Sí, señor. Y con un invitado muy especial. Hola, Paula Galinsky, ¿cómo andás? Todo muy bien. Bueno, ¿Vos? la camiseta de River La Violeta todavía no la tenés. No me llegó. Bueno, ya la vamos a conseguir. Fiscal Federico Delgado, gracias por venir aquí al piso de las cosas como son. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme. Bueno, Placer. mientras te acerco un poquito más el micrófono, Ahí estamos. escuchabas el editorial y obviamente quiero tu punto de vista crítico o el que sea. Me parece que los argentinos nos acostumbramos a vivir mal, muy mal. Hemos naturalizado vivir mal. Y eso me parece horrible. Y lo anormal es lo que pasó con Newell's y Rosario Central, Claro. que son dos equipos de una ciudad muy grande, muy tradicional futbolística, y que tuvieron que jugar en la capital federal, en el conurbano bonaerense, Claro. digamos, en Gran Buenos Aires, por miedo por la violencia. Y una locura, que un Boca River, que es el Sí. espectáculo que trasciende el fútbol, es un espectáculo con mucho color, que habla de la identidad de los argentinos, de un montón de cosas, tengamos que dudar de que tenga que haber locales y visitantes. Claro. Tenemos que volver a la normalidad, tenemos que ir de un lado, del otro, portarnos bien, porque el Estado tampoco puede hacer magia. Hay muchas Claro, cosas que tenemos obvio. que hacer nosotros los argentinos, que es respetar a los demás, pensar que el otro no es un enemigo, sino un adversario. Hay que bajar un cambio en general, me parece. Sí. Estos desarreglos los vemos en todos lados, en muchos lados. Y en la justicia, vos lo ves y quizás uno no tiene por qué estar de acuerdo en todas las cosas que vos decís, obviamente. Yo, de todas las cosas que vos has ido dando y diciendo en los medios, yo no estoy por ahí de acuerdo en todo, pero digo, planteaste por ahí más crudamente que nadie la situación de la justicia. Y ahora cuando llega tu libro que dice Injusticia, le dije a Carla, llamémoslo, invitémoslo y que venga a charlar. ¿Tan injusta es nuestra justicia? La justicia nuestra, por empezar, la hacen personas que son parte de esta sociedad. Claro. Y son los mismos que van a la cancha de Boca y River y Exacto. se pelean. Entonces de entrada tiene las patologías que tenemos nosotros los argentinos. Claro. En el caso de la justicia es mucho más grave porque justamente estamos para que esos conflictos se solucionen de acuerdo a la ley y no de acuerdo a quién es más fuerte. Claro. Y en Argentina hay un proceso de desgaste de la justicia hace mucho tiempo, muchísimos años, y ahora estamos viendo y sufriendo en carne propia dos cosas. La primera es que la ley se ha despojado de todo contenido ético y moral, como la política, Claro. como muchas profesiones. Se han separado de la ética y la moral, con lo cual la ley pasa a ser un arma. Claro. La ley nació para fundar libertades, para fundar cuerpos políticos, para ordenar sociedades. Si le sacamos ese componente moral y ético, se transforma en un martillo, una tenaza, una pinza, y el que lo tiene puede hacer cualquier cosa. Como consecuencia de eso, la palabra de los jueces y fiscales está desafiada en el sentido que no les cree nadie. Y el único capital político que tiene un jugador de fútbol es estar bien físicamente y jugar bien, un periodista su credibilidad, y los jueces y fiscales también, su palabra. Claro. Ahora, vos nombrás todo esto y yo voy a decirte que muchos fiscales, muchos jueces o muchos funcionarios judiciales son dirigentes del fútbol. Sí, Muchos. sí. Y está mal, yo creo. Está mal, claro. Yo creo que está mal porque el servicio público, el servicio de justicia, tiene muchas comodidades. Por ejemplo, los altos salarios, no pagar ganancias, un montón de prerrogativas. Esas prerrogativas existen porque los que pensaron el sistema judicial justamente tenían en su cabeza que los jueces y fiscales no hagan otra cosa que no sea ir al trabajo y eventualmente enseñar a la facultad. Claro. Porque, ¿qué pasa? A mí me parece que cuando se empiezan a mezclar algunas cosas, es inevitable que después nuestra subjetividad no sea la misma. Claro. Y que se mezclen empatías, simpatías, antipatías y un montón de cosas que son humanas, demasiado humanas. Claro. Entonces me parece que uno de los problemas grandes que tiene la justicia y las instituciones en general de la Argentina es que no son fuertes, son débiles. Claro. Y si son débiles, se cuelan intereses particulares. Y las instituciones, precisamente, su gran secreto es mejorar nuestra vida. Pero para que mejore nuestra vida, no tiene que entrar ni el interés de Pablo de León ni el interés de Delgado. Tiene que entrar el interés de todos nosotros. Vos recién decías, estamos hablando con el fiscal Federico Delgado, aquí en el piso de las cosas como son, el tema de las ganancias. ¿Por qué los jueces, o sea, estás claramente en contra de que no se pague? No estoy en contra. ¿No estás en contra? No, para nada. Para nada, porque me parece que las cláusulas de las leyes uno tiene que pensarlas en el contexto de las sociedades en que operan. Ajá. A mí me parece como regla principal que el salario no debería pagar ganancias.
Claro. Ahora, si el salario paga ganancias, pagamos todos. Ok. Me parece que por una cuestión de equidad, yo no estoy de acuerdo, me parece que hay otros lugares para recaudar impuestos Claro. que el salario de las personas. Ahora, si todos los salarios pagan ganancias, no veo por qué el juez fiscal no tiene que pagar ganancias. Entonces vuelve a aparecer el concepto de élite. De élite. Y es inequitativo, y en una sociedad como la nuestra, que tiene muchos problemas de fragmentación, muchos problemas de pobreza, de violencia, el servicio público tiene muchas cosas, entre otras cosas tiene que dar el ejemplo. Y me parece que en este contexto, donde tenemos maestros con muchos problemas para llegar a fin de mes, Claro. enfermeros, hospitales que no funcionan, colegios que están con problemas de infraestructura, es inevitable que los que estamos en el servicio público demos el ejemplo. Y en este caso me parece que es intolerable para la sociedad. Claro. Me pasa a mí, con mi gente, con los que me quieren, que Claro. me putean, me dicen, ¿por qué no pagas ganancias? Claro. Me parece que los argentinos deberíamos discutir quién paga impuestos, pero mientras damos esa discusión, si todos pagamos ganancias los asalariados, bueno, jueces y fiscales arriba del barco. Bien. Me parece que esta definición es clave para nuestra entrevista, que seguramente, y agradezco a todos los portales que levantan las notas que vamos haciendo aquí. El otro tema que me parece importante preguntarte es este caso del juez Moro, ¿no? El juez Moro en Brasil, acá la verdad que la radio lo ha hablado mucho, María, O'Donnell, y mucho de nuestro tenemos en la mañana, el tema Brasil, el tema Bolsonaro, y el juez Moro es la imagen de lo que ha sido la investigación contra la corrupción, contra el Lava Jato allí, y ahora el presidente electo designado, Jair Bolsonaro, le ofrece el Ministerio de Justicia y él lo toma. ¿Cómo te cayó esta imagen del símbolo de la investigación o de la lucha contra la corrupción de Brasil siendo ministro de Justicia de un gobierno? Sí, habría que estar yo la verdad que voy a opinar por el diario, no tengo información específica. Me parece que el trabajo que había hecho Moro con un sector de la justicia brasileña había sido ejemplar para América Latina. Bueno, pero vos conocés, porque vos Sí, estás claro. con el caso de Brecht acá. Mis contactos son con algunos fiscales brasileños. Bueno, y, o sea que, quiero aclarar esto para los oyentes, perdón que te interrumpa, Sí. pero digo, vos el caso Odebrecht no lo tocás de oído, vos lo estás investigando Exactamente. en la Argentina, con lo cual conocés muy bien Sí. lo que es el caso Odebrecht y Sí. la corrupción de Brasil. Sí, la verdad que el trabajo de Moro era un trabajo impecable, Ujú. porque más allá de las discusiones que puede tener en Argentina, más que en Brasil, digamos, nadie discute el trabajo de él seriamente, digamos, Sí. hizo una gran investigación, tuvo sobre sus espaldas digamos, la carga de casi limpiar una generación de políticos brasileños que estaban amañados con empresarios, y ha tenido cosas que marcaron un antes y un después en Brasil. Su trabajo va a marcar un Claro. antes y un después en Brasil, la burguesía brasileña no va a ser la misma y los funcionarios públicos tampoco. Ahora, la verdad que es sorprendente Sí. y me parece que afea un poco Sí. el trabajo de toda esa justicia que él haya aceptado ese cargo, ¿no? Me parece que yo había escuchado y había leído que era probable que le ofrezca un ascenso a la Corte Suprema brasileña. Ujú. Eso me parecía que era dentro de las reglas de juego. Pero ahora el Lógico, salto claro. al Ejecutivo, Ujú. me parece que aquellos que sospechaban de su trabajo infundadamente ahora tienen un elemento más para empezar a pensar un montón de hipótesis que la historia dirá si fueron reales o no. Claro, la Cualquier hipótesis es que Moro fue por ahí un ariete de un sector de poder para terminar con Lula y el PT. Entonces, que hoy forme parte del gobierno y del Ministerio de Justicia del gobierno de Bolsonaro que le gana o que prácticamente termina con el PT, entonces termina casi, no digo confirmando, pero No. alimentando la sospecha mucho más. Sí, yo creo que alimenta sospechas y de algún modo está feando un trabajo que era Ujú. muy interesante. Yo ponía el ejemplo, es como si después del juicio de las juntas militares, Claro. algunos de los jueces que juzgaron a aquellos asesinos hubiesen aceptado una propuesta del presidente Alfonsín para ser ministro de Justicia. Claro. Yo creo que no hubiese cambiado el Sí. trabajo que habían hecho, pero seguramente no hubiese tenido la claridad y la fuerza simbólica que aún conserva hoy, precisamente por eso, porque los jueces supieron mantenerse en su lugar, el Ejecutivo supo mantenerse en su lugar y los fiscales supieron mantenerse en su lugar. Muy bien, estamos aquí haciendo las cosas como son, estamos en el piso con el fiscal Federico Delgado, se queda un cachito más, ya vienen las preguntas también de mis compañeros, de Pampa Leturia, de Paula Galinsky, de Andrea Núñez y también la voz aquí en Las Cosas Como Son y en Radio con Voz de Alejandra Arce. Es sábado. Buen momento para decir las cosas como son. Las cosas como son. Con Pablo de León. Lo que necesitas saber está en Las Cosas Como Son. Con Pablo de León. Muy bien, aquí seguimos con el fiscal Federico Delgado y con todo el equipo
Vamos a hacer unas preguntitas más, le robamos unos minutos más. ¿Viniste en bicicleta? Así es, vine en bicicleta. Bueno, el barrio de Palermo un sábado, espectacular para andar en bicicleta. ¿Alguna vez se aclaró lo de ese accidente que tuviste en la bici? Ni me hables. ¿Por qué? Ni me hables. Con más razón te quiero hablar. Porque, bueno, es un poco la justicia argentina, ¿no? Se aclaró porque había una cámara que tomó como un tipo pasó en rojo y me hizo volar por los aires. El señor fue procesado por lesiones, yo qué sé, y ahora le van a dar una suspensión del juicio a prueba. Un tipo que cruzó sin mirar, despreciando la vida de los demás, le van a suspender el juicio a prueba. ¿Pero por qué se suspende un juicio a prueba? Y porque es una posibilidad que la ley toma siempre y cuando una persona reconozca el hecho y se dedique a recomponer de otra manera el daño que hizo, pero seguramente le dirán que pinte la pared de un colegio. Claro, lo que conocemos como una probation nosotros. Una semana y seguirá manejando, y pobre de los demás ciudadanos, yo espero no cruzar más con él, porque quien cruzó una vez en rojo, y ese es el problema de la Argentina, y no hay premios y castigos, no hay responsabilidad, que es lo que decías vos en la editorial al principio, seguramente este buen señor en breve estará manejando otra vez, felizmente, y bueno, y así estamos, porque no hay premios ni castigos. Claro. Paula Galinsky tiene su pregunta para el fiscal Delgado. Sí, te quería consultar a 2 años y medio de Time Warp. Más que nada lo que recuerdo que en su momento vos estabas apuntando a la organización. Contemos que es Time Warp. Sí, Time Warp, la fiesta electrónica en la que murieron 5 personas, hubo varios heridos graves también. Apuntabas a la organización, decías que habían metido mucha más gente en el predio de la que correspondía. Y bueno, finalmente te apartaron de la causa. Yo te quería pedir una reflexión y saber cómo crees que se trabajó después cuando dejaste la causa. Mirá, yo te voy a contar los hechos. Nosotros cuando nos tiran por la ventana, a mí y al juez Casanelo, porque nos tiran por la ventana, el argumento es trabajaron muy rápido, literal, dejamos el expediente con inspectores procesados de la municipalidad porque no controlaron lo que tenían que controlar, con funcionarios de la Prefectura Naval Argentina procesados porque miraron por otro lado y dejaron que cualquiera entre a vender drogas, con los organizadores procesados, eso quiere decir que estaba, y con la Cámara Federal que había dicho perfecto los procesamientos. Lo que se imponía era un juicio oral rápido. Esto fue en el 2016. Y estamos en el 2018 y el expediente está dando vueltas en el laberinto judicial, en las triquiñuelas, en los caminos, idas y venidas, que es lo que antes hablábamos con vos en el programa de televisión, que era el miedo que me da a mí la causa de los cuadernos, ¿no? Justamente esta historia de que cuando pasa el tiempo y la atención de los medios por ahí baja, los expedientes entran en los laberintos judiciales donde se divorcia la ley de la justicia. Quiero decir, lo que se hace es formalmente legal, pero pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo, y la respuesta de los jueces no llega, o si llega, llega tarde, y si llega tarde, llega mal. Ese es uno de los grandes problemas. Las causas, cuando baja la atención mediática, lamentablemente, entra en un impas y nunca más nadie sabe qué pasó. Pampa Leturia tiene también su pregunta. Un poco relacionado a este caso, como a tantos otros, pero creo que el más espectacular, quizás por la trascendencia en los últimos tiempos, es la causa de los cuadernos. Obvio. ¿No? ¿Vos en ese sentido crees que esa causa ya tiene fuerza propia? ¿O siempre es imprescindible el empuje de cualquier protagonista, la sociedad, los medios? Esa causa tiene lo que no tiene ninguna causa, que tiene los imputados diciendo, señor juez, nosotros coimeamos, y los empresarios, por ejemplo, y los funcionarios diciendo, señor juez, nosotros recibimos plata. Eso es algo que no se ve jamás. O sea que tenés la mitad del trabajo resuelto, porque muchas personas no cuestionan los delitos que se les imputan, los confiesan. Ahora, la justicia nuestra tiene los problemas que tiene, ¿no? De lejanía, de temporalidades, de lo que tarda. Entonces me parece que lo de los cuadernos es una oportunidad única para iniciar un camino de reconciliar a los argentinos con la ley, con el castigo a los que robaron y con la absolución de los que no robaron. Pero me parece que por los problemas que tiene la justicia, y me remito al caso Menem, al caso Time Warp, a lo que fuere el tiempo que tardan, es imprescindible que, como pasó en Once, como pasó en Cromañón o como pasó en Mariano Ferreira, la sociedad civil acompañe a la justicia, pero acompañarla en el sentido de que no ingrese en los famosos vericuetos tribunalicios en el que todo se pierde y se vuelve casi kafkiano. Vos hablas de eso y voy a un capítulo que no llegué todavía, pero que me interesa, que es de tu libro, que hablas de los cazadores de traje y corbata. ¿Qué te referís a los cazadores de traje y corbata de la justicia? Y hay muchos cazadores de la justicia de traje y corbata. Hay cazadores de casos,
Ajá. Hay cazadores, los famosos caranchos, hay cazadores de contactos, Sí. hay cazadores de oportunidades, hay cazadores de jueces, hay cazadores de fiscales, hay cazadores de distinta naturaleza. Y eso tiene que ver con que la justicia tiene que construir de una vez por todas una especie de pared como este estudio, Ujú. donde no ingrese otro sonido que no sea el de la ley. Claro. Entonces, el problema es que hay demasiados agujeros por los que se cuelan demasiados intereses, y por eso los expedientes, hay allanamientos, detenciones, prisiones preventivas, pero vos mirás para atrás y no hay sentencias, no hay condenados. Ujú. Entonces, llegamos a la conclusión de que la justicia argentina somete a procesos, pero no enjuicia, y los sistemas judiciales tienen que enjuiciar. Paula. Sí, te quería consultar en relación a esto. Vos en una entrevista dijiste que cuanto más famosa es la persona, más se tarda en resolver una causa, y cuanto más pobre es, más chances tiene de estar encarcelado con prisión preventiva. Consultarte cómo hacemos contra esta inequidad, digamos, y qué opinas de la prisión preventiva, cuándo sí, Bien. cuándo no. La inequidad esa es manifiesta porque basta ver una cárcel, quiénes son sus habitantes, y basta ver los casos de corrupción de Argentina y uno se hace un mapa más o menos de lo que cuesta acá que el delito de cuello blanco, como se lo llama, el de los ricos y famosos, pague. Eso es muy, muy, muy difícil. ¿Cómo se arregla? Bueno, lo primero que habría que hacer en la justicia es meter un sistema de premios y castigos que no existe. A mí a fin de año no me pregunta nadie cuántas causas resolví. A un Claro. juez tampoco. Claro. Es lo mismo portarse bien que portarse mal. Ujú. Es lo mismo cumplir los plazos que no cumplirlos. Es lo mismo venir a trabajar 8 horas que venir a trabajar 1 si venís. Ujú. O sea, me parece que eso es algo básico que se podría hacer, y haría que todo el mundo cumpla lo que tiene que cumplir, que es la ley. Y la tercera pregunta era, recordame. Por el tema de la prisión La preventiva. prisión preventiva. Sí. La prisión preventiva, bueno, es una cuestión que debería ser muy restrictiva, pero está funcionando como una pena anticipada. ¿Por qué? Pero esta es mi interpretación. Me parece Ujú. que la sociedad argentina no tolera más la impunidad, está harta de la impunidad Cansada. y pide a gritos que haya presos por la plata que nos han robado los argentinos, muchas gestiones de gobierno, muchísimas. Entonces, como los juicios tardan mucho, se hacen tarde, y de hecho tenemos, insisto, el ejemplo de Menem, 23 años después termina absuelto. Sí. Me parece que la justicia, para calmar expectativas, ya se está haciendo algo que es muy malo para todos nosotros los ciudadanos, que es calmar las expectativas con la prisión preventiva. Entonces eso hace que cualquiera de nosotros estemos en peligro, porque la prisión preventiva es un mecanismo excepcional, no hay que usarlo muy pocas veces. Lo que hay que hacer es hacer juicios rápidos, juicios cortos que se vean por televisión, y cuando un tipo es inocente, pedirle perdón, y cuando un tipo es culpable, mandarlo a la cárcel. Bien, estamos hablando con el fiscal Federico Delgado. Su libro Injusticia se lo recomiendo. ¿Cómo se llama el que escribiste con Cata Delía? La cara injusta de la justicia. La cara injusta de la justicia. Le mandamos un beso enorme a la amiga Cata Delía. Pampa, dale. Cortita, Federico. ¿Estás de acuerdo con la aplicación del juicio por jurados? ¿Se agregan algunas premisas? Absolutamente. Ajá. ¿Sabes por qué? Porque ya Alexis de Tocqueville le llamaba la atención 1778, 1780, que en Estados Unidos había una escuela de ciudadanía que era el juicio por jurado. ¿Por qué es esto? Si no vieron nunca uno, les recomiendo que lo vayan a ver. Porque en la mesa familiar, en el bar, todos dicen: yo a este lo mato, a este le pego un tiro, este violador lo voy a castrar. Ahora, la escena del juicio, la solemnidad, las emociones, ver los cuerpos, los testigos, genera una sensación de responsabilidad, de hacerse cargo, que es un poco lo que nos hace falta a los argentinos, de hacernos cargo, de decir a un tipo: usted va a ir 20 años a la cárcel, 15 años usted va a ser absuelto, que es una escuela de ciudadanía fantástica. Y de hecho, con esto termino, en Córdoba hicieron un experimento y compararon casos análogos, cómo habían salido con el juicio por jurados y cómo por juicios técnicos. Los jurados eran mucho menos duros que los jueces técnicos. Sin embargo, la gente le creía más a los jurados. Bien, estamos charlando con el fiscal Federico Delgado. Quiero despedirlo y te desafío un ping-pong Vamos. De cierre. ¿Qué edad tenés? Tengo 49 años. ¿Hasta qué edad vas a ser funcionario judicial? No, lo que diga la vida, digamos. Estoy abierto. Me encantaría cambiar, estoy un poco cansado. Sí, porque por eso mi pregunta. Empecé muy joven, me encantaría cambiar. ¿Y qué harías? Si cambiarías, ¿qué harías? Ya no puedo ser deportista de élite, así que es la opción que más me gustaba. Claro. Y a la que mi cabeza aún quiere, pero mi cuerpo ya no. Me encantaría hacer lo que mejor sé hacer, que es estudiar, enseñar, investigar, esas cosas. Eso es que me gusta. Pero con eso no se vive. Bien. No sé, digamos, habría que ver, ¿eh? No, pero
quisiera tener la posibilidad de ordenar mi vida en función de eso. ¿Estás arrepentido de algo que hayas hecho como fiscal y que digas, eso lo hice mal? No te voy a hacer de nuevo? No, todos los días cuando me afeito, el espejo me absuelve. ¿Sí? Sí, me absuelve. Y es lo que más me gusta, me absuelve. Creo que algunas cosas puede ser mejor, obviamente. Claro. Pero arrepentirme de la decisión que tomé, no, jamás. Cuando subís por las escaleras, no sé, ¿dónde dejas la bici? Abajo porque las roban ahora, paso del chivo. En Comodoro Pi, así hay que dejarlas al lado de la garita policial porque las roban. ¿En Comodoro Pi roban? Sí, a un compañero mío robaron una que tenía 3 días. Así que ahora hay que pedir a la policía, míramela por favor. Así que la dejo en la garita policial, que es donde están las cámaras cuando entran los famosos, ahí con cargo de que las miren. Me mataste, yo venía reenfocado con el vos estabas buscando el título en un montón de otros lugares y mira dónde te lo da. En Comodoro Pi me roban la bici. Me roban la bici. Cuando vos vas subiendo, después de que dejas la bici con mucho cuidado, vas subiendo las escalinatas, ¿vos ves miradas de odio de tus pares? Veo miradas las puedo dividir, de muchísimo afecto de lo que es el empleado judicial, y algunas miradas hipócritamente buenas y algunas miradas francamente de odio de algunos colegas que, la verdad, creen que yo rompí es una palabra horrible, códigos, la omertá, por escribir libros, la omertá, tratando de contarle a las personas cómo funciona el servicio de justicia, qué habría que hacer para mejorarlo y por qué funciona mal. Bien. Pensándolo el juez Moro, ¿harías política? No podría. ¿Por qué? No podría, porque la política hay que nacer para eso, es un lugar donde se miente mucho, se construye poco, al menos lo que yo veo en la Argentina, ¿no? Es un lugar de mucha doble o triple moral, y a mí me encanta practicar la parresía, que es hablar con franqueza, sin temor a las consecuencias. No podría ser política. La última, muchos periodistas nos equivocamos y nos creemos que somos fiscales o jueces y no lo somos. Sí, y me parece que eso, tengo un segundo más, porque eso me parece que es gran parte del sistema judicial se tiene que hacer cargo de eso. Porque el desplazamiento de la política a la justicia es un hecho en todo Occidente. La justicia fabrica todo el tiempo noticias político-judiciales. Sí. Los periodistas tienen que nutrir con su trabajo, los que son especialistas de eso, las páginas de esos, los portales o los diarios con noticias judiciales. Y hay una gran hipocresía de la justicia que usa a los periodistas. Exacto. ¿Por qué? Porque el famoso off the record para los jueces es una zona de confort muy grande. Porque ellos dicen, hablamos por nuestras sentencias, no hablamos con los medios. Sin embargo, las páginas de los diarios están llenas de información judicial. Eso hace que los jueces y fiscales, algunos de ellos, usen a los periodistas para estrategias que son particulares de ellos. Les cuentan la mitad de la historia, el 10%, el 15%, sobrecarguen una historia y escondan otra, de manera tal que el periodista está mal informando, pero está mal informando muchas veces porque no tiene forma de conocer la verdad. Obviamente. Hay que profesionalizar la producción de noticias de la justicia y hay que poner un tipo que sea el encargado de hablar con la prensa, que ustedes lo pueden acribillar a determinado horario con todas las preguntas que quieran, y si un juez o un fiscal quiere hablar, que sea en on, con la cámara o con las preguntas, porque si no el off the record es trágico para la justicia porque la información sale mal, para los periodistas porque a veces son usados por algunos malos jueces y fiscales, y son muy cómodas para los malos jueces y malos fiscales que tienen un aliado inconmensurable, que son medios de una tirada nacional e internacional, que lo tienen a sus pies solamente porque le mintieron piadosamente al periodista. Y con esto cierro. Y encima el periodista, cuando se entera que lo usaron, no puede enojarse, porque si se enoja, ese juez o el fiscal no le habla más. Claro, y si ese juez o el fiscal no le habla más, su editor después lo putea en su trabajo. Entonces es una relación casi de enjaulamiento de los medios por parte de la justicia. Y ustedes, los periodistas, me parece que deberían ayudarnos algunos judiciales a luchar porque eso se profesionalice y se blanquee. No voy a decir nada más, porque correspondería, tengo un montón de cosas para decir, pero corresponde que el invitado tenga la última palabra. Federico Delgado, fiscal federal, gracias por el libro y gracias por este rato acá en Las Cosas Como Son. Gracias por invitarme y por permitirme expresar mis ideas. Muy bien, ya venimos con Andrea Núñez, con Paula Galinzi, con Gastón Leturia y con Alejandra Arce. Información, actualidad, opinión. Las Cosas Como Son, con Pablo de León.